Detrás de los reflectores deslumbrantes de la calle Corrientes y las tapas de las revistas, se escondía una realidad silenciada. En aquellas décadas doradas, algunas de las figuras más brillantes de nuestro espectáculo decidieron cambiar su auténtico talento por jaulas de oro. Eligieron el lujo desmedido, las mansiones exclusivas y el amparo de figuras de poder, convirtiéndose en sombras de sí mismos. Pero el precio de esa comodidad fue altísimo y las consecuencias devastadoras. Si querés descubrir estos secretos ocultos, suscríbete al canal y déjanos tu comentario. Thelma Stefani. Durante la vibrante década de los 70, su rostro angelical y su figura escultural la consagraron como la respuesta argentina a las divas de Hollywood. Los teatros de revistas porteños se llenaban exclusivamente para admirar su presencia magnética sobre las tablas. Las revistas de actualidad le dedicaban portadas enteras, elogiando su carisma innegable y su talento prometedor en la pantalla grande. Era la mujer más deseada del país, dueña de un brillo único que presagiaba una carrera legendaria en el cine. Todos los directores querían contar con su encanto, mientras el público la adoraba ciegamente. Sin embargo, detrás de esa sonrisa perfecta anidaba una profunda inseguridad. Deslumbrada por las promesas de una vida de ensueño, comenzó a aceptar las atenciones de hombres sumamente ricos y vinculados al poder de turno. De a poco, cambió las horas de ensayo y el perfeccionamiento actoral por cenas en mansiones exclusivas y viajes en yates privados. Se convirtió en la joya más preciada de empresarios y políticos, quienes le ofrecían un nivel de opulencia inalcanzable para una simple actriz. Eligió la comodidad de ser mantenida, dejándose encerrar voluntariamente en una jaula de oro puro que poco a poco asfixió su verdadera pasión. Esa dependencia transformó radicalmente su actitud. Ya no era la joven entusiasta que memorizaba libretos de madrugada, sino una diva altanera que creía que su estatus de acompañante de lujo la volvía intocable. Sus benefactores le regalaban departamentos en los barrios más caros, joyas resplandecientes y abrigos importados. Pero el costo de esta abundancia era la sumisión total. Debía estar siempre disponible, sonreír por compromiso y tolerar los caprichos de hombres que solo la exhibían como un trofeo. Su espíritu libre se fue apagando, ahogado en copas de cristal y noches de inmensa soledad. La tensión alcanzó su punto de ebullición durante la filmación de una de sus últimas películas importantes. Los murmullos en el set eran insoportables cuando ella llegaba con horas de retraso, bajando de autos europeos con chofer y escoltada por guardaespaldas pagados por su protector. Sus compañeros de elenco, actores de raza con sueldos modestos, la miraban con una mezcla de lástima y profundo desprecio. La prensa del corazón se agolpaba en la puerta de los estudios, ignorando la trama para preguntarle únicamente por los regalos de sus amantes. En una escena crucial, olvidó su parlamento, rompió en llanto frente a las cámaras y tuvo que abandonar el plató, evidenciando que el vacío existencial había consumido todo su talento. Aquel colapso público marcó un punto de no retorno frente a los directores, que comenzaron a considerarla un riesgo demasiado alto. Nadie quería lidiar con sus ausencias ni con las llamadas de sus patrocinadores. El ambiente teatral porteño, siempre implacable con la falta de profesionalismo, le fue cerrando las puertas una a una. Se había transformado en un simple adorno, perdiendo el respeto de una industria que antes la idolatró. El final de su historia fue totalmente desolador. Cuando su juventud comenzó a desvanecerse, aquellos hombres adinerados la descartaron sin ningún miramiento por mujeres más jóvenes y dóciles, sin ahorros propios, sin credibilidad artística y sumida en una tristeza devastadora, vio cómo los lujos se esfumaban tan rápido como habían llegado. Intentó regresar a los escenarios, pero solo consiguió ofertas humillantes que lastimaban su orgullo. Completamente sola, olvidada por el mundo del espectáculo y acorralada por las deudas, su corazón no resistió tanta angustia. A finales de la década de los 80, partió trágicamente de este mundo, dejando como único legado la triste moraleja de un talento inmenso y hermoso que se vendió por espejismos y terminó pagando el precio más alto posible. Camila Pericé. Durante la vibrante y destapada década de los años 80, su nombre era sinónimo de un magnetismo arrollador que paralizaba a todo el país.
Los teatros de la mítica calle Corrientes agotaban sus localidades en cuestión de horas solamente para verla brillar bajo los reflectores porteños. Su figura imponente y su talento natural la consagraron velozmente como la máxima referente de la belleza y la transgresión en la Argentina. Las revistas de actualidad peleaban encarnizadamente por tenerla en sus portadas, mientras los productores de televisión y cine le ofrecían contratos exorbitantes para asegurar su codiciada presencia. Era la reina indiscutida del espectáculo nacional, una mujer magnética que parecía tener el mundo entero rendido a sus pies y un futuro artístico verdaderamente incalculable por delante. Pero detrás de esa deslumbrante fachada de éxito rutilante y sonrisas ensayadas para las cámaras, se gestaba una transformación sumamente silenciosa y oscura. Fascinada por el brillo de una élite inalcanzable para la mayoría de los artistas, comenzó a rodearse de figuras masculinas con un inmenso poder económico y fuertes influencias políticas. De forma gradual y casi imperceptible, fue cambiando la estricta rigurosidad de los ensayos teatrales por un estilo de vida completamente basado en el lujo desmedido que estos poderosos benefactores le proveían a diario. Se dejó seducir por la tentadora promesa de no tener que esforzarse nunca más, aceptando dócilmente el rol de acompañante exclusiva de hombres maduros que la exhibían como un auténtico trofeo en las exclusivas fiestas de la alta sociedad porteña. Esa trágica decisión de encerrarse voluntariamente en una jaula de oro macizo alteró de raíz toda su esencia profesional y humana. Ya no quedaba rastro de aquella actriz comprometida que pasaba madrugadas enteras perfeccionando un personaje complejo, siendo reemplazada por una diva altanera que solamente se ufanaba de sus caros abrigos de bisón, sus costosas joyas europeas y sus viajes en yates privados. El alto costo de esta vida de permanente ensoñación era una sumisión dolorosa a los cambiantes caprichos de sus protectores, quienes pasaron a dictar sus horarios y a filtrar sus amistades. Su espíritu libre y rebelde se fue marchitando paulatinamente, asfixiado por un entorno de frivolidad que terminó destruyendo su vocación. La excesiva comodidad de ser mantenida apagó su fuego interno. El inevitable punto de quiebre se materializó de la peor forma posible durante el complejo rodaje de una superproducción cinematográfica. El clima de trabajo en los estudios se había vuelto insoportablemente tenso por culpa de sus irresponsables tardanzas y delirios de grandeza. Arribaba al set al mediodía en vehículos blindados de origen alemán, custodiada de cerca por patobicas que obedecían las órdenes de su financista, imponiendo un temor reverencial que paralizaba al equipo técnico. Durante la filmación de una escena crucial que demandaba máxima concentración, su mente colapsó en blanco. Ante las miradas de desprecio de sus talentosos compañeros, que cobraban sueldos estándar, empezó a balbucear sin sentido y rompió en un llanto histérico. Los reporteros invitados captaron el bochornoso incidente. Aquel estrepitoso papelón mediático dictó la sentencia de muerte para una trayectoria que pendía de un hilo finísimo. Los grandes productores, hartos de tolerar su indisciplina constante y aterrados por la intromisión de sus peligrosos patrocinadores, cerraron todas las puertas de la industria de forma tajante. El mundillo artístico demostró ser implacable con aquellos que menosprecian la pasión actoral por el dinero fácil. Al marchitarse su juventud y evidenciarse los profundos desgastes emocionales de esa vida turbulenta, aquellos millonarios que le juraron amor incondicional la descartaron sin pestañear por muchachas novatas. Sumida en una soledad absoluta, olvidada por el público y sin un solo centavo a su nombre, terminó sus días habitando la más cruda y dolorosa pobreza estructural. Noemí Allan. Durante la efervescente década de los años 80, su presencia magnética paralizaba por completo las calles porteñas y dominaba la pantalla chica con una autoridad indiscutible. Era la morocha argentina por excelencia, dueña de un carisma arrasador que la catapultó rápidamente a la cima de los índices de audiencia televisivos. Los productores teatrales de la legendaria calle Corrientes se disputaban su firma ofreciéndole contratos millonarios, sabiendo que su solo nombre en la marquesina garantizaba localidades agotadas durante meses. Las revistas del corazón le dedicaban páginas enteras idolatrando su figura escultural y su sonrisa pícara, convirtiéndola en la fantasía inalcanzable de toda una generación que suspiraba al verla brillar en los programas de mayor encendido nacional.
Detrás de esa luminosa fachada de éxito arrollador, comenzó a gestarse una oscura dependencia hacia los lujos desmedidos que la fama inicial no lograba costear por completo. Cautivada por el espejismo de la alta sociedad y las promesas de una vida exenta de preocupaciones financieras, empezó a aceptar el amparo de poderosos empresarios y figuras influyentes de la política vernácula. Cambió paulatinamente la rigurosidad de los estudios de grabación y el sano ambiente actoral por interminables madrugadas en mansiones exclusivas y fiestas privadas de dudosas intenciones. Se dejó envolver por la seductora trampa del dinero fácil, asumiendo el triste papel de acompañante de lujo para hombres que solamente buscaban exhibirla como un trofeo de caza ante sus pares de la élite porteña. Esta nueva vida de aparente ensueño terminó asfixiando por completo su verdadera esencia artística y su vitalidad característica. Acostumbrada a recibir joyas de diseño europeo, tapados carísimos y vehículos importados de alta gama, su actitud profesional sufrió un deterioro brutal y evidente. Ya no repasaba sus libretos con la dedicación de sus comienzos, sino que llegaba a los ensayos exigiendo tratos de verdadera realeza, respaldada por la impunidad que le otorgaban sus poderosos patrocinadores. Su círculo íntimo fue reemplazado por un entorno frívolo y sumamente tóxico que la alejó de sus raíces, sumergiéndola en un torbellino de excesos donde el talento quedó relegado a un segundo plano, ahogado en la falsa seguridad que brinda una jaula forjada en oro macizo. El desastre se materializó de manera escandalosa durante la grabación de un importantísimo ciclo televisivo que se transmitía en horario estelar. El ambiente en el canal era de una tensión insoportable debido a sus reiteradas ausencias y sus constantes exigencias caprichosas. Aquella tarde hizo su entrada triunfal con varias horas de demora, bajando de una limusina blindada y custodiada por guardaespaldas privados que apartaron bruscamente a los técnicos del estudio. Frente a sus compañeros de elenco, que percibían sueldos modestos y la observaban con evidente desprecio, fue incapaz de hilar dos oraciones coherentes de su libreto. En medio de la escena principal, presa de un ataque de pánico y desorientación total, comenzó a gritar incoherencias y abandonó el set mientras los fotógrafos de la prensa amarilla inmortalizaban el penoso declive de la estrella. Aquel fatídico episodio mediático sentenció el final abrupto de una carrera que prometía ser verdaderamente legendaria. Los directores y productores, aterrados por sus escándalos y cansados de lidiar con las amenazas veladas de sus amantes adinerados, le cerraron definitivamente las puertas del medio artístico. Al desvanecerse la novedad de su juventud y agravarse sus problemas emocionales, los mismos magnates que le juraron devoción eterna la descartaron cruelmente para reemplazarla por nuevas figuras en ascenso. Privada del aplauso del público, despojada de todos sus bienes materiales y consumida por una profunda depresión, pasó de habitar los pisos más exclusivos de la capital a sobrevivir en la más absoluta precariedad, siendo el triste recordatorio de un talento desperdiciado por la codicia. Mónica Guido. Durante los vibrantes años 80 y la primera mitad de la década del 90, su deslumbrante figura se consagró como el máximo emblema de la seducción en la pantalla chica nacional. Poseía una presencia escénica verdaderamente hipnótica que lograba paralizar por completo los niveles de audiencia cada vez que aparecía en los programas de mayor encendido de la televisión porteña. Los empresarios teatrales de la mítica calle Corrientes se desesperaban por tenerla como primera figura en sus revistas, conscientes de que su rostro, en las gigantescas marquesinas, garantizaba meses enteros de localidades totalmente agotadas. Las editoriales de revistas de actualidad peleaban de forma encarnizada por lograr una sesión fotográfica exclusiva, retratándola como una diosa inalcanzable, la dueña absoluta de un carisma arrasador y de un futuro actoral verdaderamente prometedor en la industria del espectáculo argentino. Sin embargo, detrás de aquella resplandeciente fachada de fama inagotable y sonrisas ensayadas para el público, comenzó a gestarse una oscura y silenciosa metamorfosis personal. Cautivada por el espejismo de una vida exenta de esfuerzos, se dejó deslumbrar por las ostentosas promesas de empresarios de muy alto perfil y poderosos hombres de negocios vinculados a la élite financiera. Poco a poco fue cambiando la estricta rigurosidad de los agotadores ensayos teatrales y las madrugadas de estudio de libretos, por interminables estadías en mansiones exclusivas y viajes furtivos en yates privados por aguas europeas.
Cayó rendida ante la seductora trampa del dinero fácil y abundante, aceptando el doloroso rol de acompañante exclusiva para caballeros que solamente deseaban exhibirla como un costoso trofeo ante las envidiosas miradas de su selecto y cerrado círculo social. Esta nueva realidad de aparente ensueño terminó asfixiando por completo su auténtica esencia artística, transformando radicalmente su personalidad y su ética de trabajo. Acostumbrada a recibir de manera cotidiana regalos exorbitantes como alhajas de puro oro, abrigos de pieles importadas y departamentos en los barrios más cotizados de la capital, su actitud hacia la profesión sufrió un deterioro verdaderamente irreversible. Ya no se comportaba como la muchacha humilde y perseverante de sus inicios, sino que transitaba los pasillos de los canales de televisión exigiendo un trato propio de la realeza, escudada en la inmensa impunidad económica que le proporcionaban sus influyentes protectores. Su círculo de amistades genuinas fue velozmente reemplazado por un entorno sumamente frívolo y superficial, que la arrastró hacia una vida de lujos vacíos, donde el talento genuino quedó completamente ahogado por la inmensa comodidad de ser una mujer mantenida. El desastre profesional se materializó de la manera más escandalosa y humillante posible durante la grabación de una esperada comedia televisiva en el horario central. El clima de trabajo en el canal ya se tornaba insoportablemente denso debido a sus constantes faltas de respeto y sus delirios de grandeza. Aquella tarde en particular, hizo su ingreso al estudio con incontables horas de demora, bajando de un vehículo blindado de altísima gama, flanqueada por custodios privados que empujaban de mala gana a los históricos técnicos del programa. Frente a sus experimentados compañeros de elenco, quienes percibían salarios sumamente austeros y la observaban con una mezcla de indignación y profundo desprecio, fue totalmente incapaz de articular los diálogos de su personaje. Presa de una crisis de angustia y desorientación profunda, comenzó a llorar histéricamente y huyó del set justo cuando los implacables fotógrafos de la prensa del corazón capturaban cada instante del bochornoso derrumbe de la gran estrella. Ese fatídico y resonante episodio mediático dictó la sentencia definitiva para una trayectoria que pendía de un hilo extremadamente frágil. Los altos directivos de la televisión y los grandes productores teatrales, absolutamente hartos de tolerar sus caprichos constantes y temerosos de lidiar con las sombras de sus millonarios patrocinadores, tomaron la drástica decisión de cerrarle todas las puertas de la industria del entretenimiento. Al marchitarse lentamente el brillo de su juventud y evidenciarse los profundos desgastes anímicos de esa vida turbulenta, aquellos mismos magnates que le habían jurado amor eterno, la descartaron con una frialdad estremecedora para reemplazarla por jóvenes promesas en ascenso. Privada del aplauso sanador del público, despojada de casi la totalidad de sus bienes materiales por malas inversiones y consumida por dolencias físicas y una gran depresión, pasó de habitar los pisos más exclusivos de Buenos Aires a transitar el doloroso camino del olvido, convirtiéndose en el más triste recordatorio de un talento inmenso que se vendió por espejismos de grandeza. Susana Romero. Durante la vertiginosa y destapada década de los años 80, su magnética belleza morena la coronó como una de las figuras femeninas más deseadas de la República Argentina. Su irrupción en los programas cómicos de mayor audiencia nacional paralizaba las calles del país cada noche de viernes. Los teatros de revistas porteños agotaban sus localidades en un abrir y cerrar de ojos solamente para verla desfilar sobre el escenario con su inigualable porte de diosa terrenal. Las revistas de la farándula peleaban para tenerla en sus portadas, sabiendo que su mirada penetrante garantizaba ventas extraordinarias. Parecía tener el mundo del espectáculo rendido a sus pies, con un futuro brillante y lleno de posibilidades por explorar. Pero detrás de aquella fascinante fachada de fama desmesurada y aplausos ensordecedores, se ocultaba una realidad tejida con hilos de ambición y peligrosa dependencia. Deslumbrada por el espejismo inalcanzable de la alta sociedad porteña, comenzó a ceder ante las promesas de acaudalados empresarios y políticos de enorme influencia. Lentamente fue cambiando las exigentes horas de perfeccionamiento actoral por veladas en mansiones ocultas tras inmensos muros y viajes clandestinos a destinos europeos. Se dejó atrapar por la comodidad del dinero fácil, aceptando el doloroso rol de acompañante de lujo para hombres que únicamente
simplemente deseaban lucirla como un trofeo de exhibición ante sus poderosos pares. Esta nueva vida repleta de lujos extravagantes terminó asfixiando por completo su genuina frescura y su compromiso con la profesión. Acostumbrada a recibir de manera constante joyas de inmenso valor, abrigos de pieles importadas y propiedades fastuosas, su actitud laboral experimentó un declive rotundo. Ya no era aquella muchacha dispuesta a trabajar incansablemente, sino que se paseaba por los canales exigiendo privilegios desorbitados, amparada en la impunidad que le garantizaban sus financistas. Su círculo íntimo fue invadido por personajes frívolos que la sumergieron en un universo superficial donde su talento originario quedó sepultado bajo el peso de una inmensa jaula forjada en oro puro. El desastre profesional se desencadenó de la forma más escandalosa posible durante la grabación de un ciclo televisivo que prometía romper los récords de la temporada. El ambiente en los estudios ya se encontraba caldeado debido a sus interminables exigencias y sus faltas de respeto hacia el equipo técnico. Aquella jornada crucial hizo su ingreso con muchísimas horas de retraso, descendiendo de un automóvil alemán importado, escoltada por custodios privados que apartaron con violencia a los trabajadores. Frente a sus compañeros de elenco, quienes ganaban salarios normales y la miraban con absoluto desdén, fue incapaz de recordar una sola línea de su libreto. Envuelta en una crisis de llanto histérico, abandonó el decorado mientras la prensa documentaba cada segundo de su vergonzoso colapso mediático. Ese estrepitoso papelón público significó el punto final para una carrera que dependía de la paciencia de los productores. Los directores de la época, aterrados por sus desplantes y cansados de lidiar con las presiones de sus patrocinadores millonarios, le cerraron todas las puertas. Al desvanecerse la juventud y profundizarse sus crisis emocionales, aquellos magnates que le habían prometido protección eterna la descartaron sin la más mínima piedad, reemplazándola por nuevas muchachas sedientas de fama. Privada del afecto del público, despojada de su inmensa fortuna por engaños y sumida en una mística soledad desoladora, pasó de ser la reina indiscutida de la noche porteña a transitar sus días en el más absoluto y doloroso de los olvidos. Sylvia Zuller. Durante la deslumbrante década de los años 90, su cabellera platinada y su verborragia inagotable la transformaron en la figura más codiciada de la televisión rioplatense. Su salto a la popularidad comenzó como secretaria, pero su carisma desbordante y su audacia la catapultaron al centro de la escena mediática. Los canales de mayor encendido nacional se disputaban desesperadamente su presencia, conscientes de que su aparición garantizaba picos históricos de audiencia y portadas agotadas en todas las revistas porteñas. Era la rubia definitiva, dueña de una desfachatez hipnótica que seducía a multitudes y prometía instalarla para siempre en el Olimpo del espectáculo nacional, cobrando sumas verdaderamente exorbitantes por simples entrevistas. Sin embargo, detrás de esa sonrisa estridente y su desparpajo calculado, se ocultaba una peligrosa sed de lujo desmedido y una dependencia verdaderamente destructiva. Encandilada por los brillos de la aristocracia televisiva y las promesas de una abundancia perpetua, decidió atar su destino a uno de los animadores y empresarios más poderosos del medio. Cambió de forma abrupta el esfuerzo de construir una carrera sólida por la inmensa comodidad de habitar mansiones, viajar en primera clase y ostentar alhajas de oro. Aceptó el rol de esposa trofeo y mujer mantenida, permitiendo que su identidad artística fuera moldeada por los caprichos de un hombre que controlaba cada aspecto de su existencia, asfixiando su libertad en una inmensa jaula de cristal. Esta inmersión en un mundo de privilegios absolutos alteró de manera drástica y negativa su comportamiento profesional y su trato con sus pares de la industria. Acostumbrada a moverse en automóviles importados con chofer privado y a vestir prendas de diseñadores europeos inalcanzables para el resto del elenco, comenzó a despreciar las rutinas de ensayo y a maltratar a los técnicos. Ya no era la joven entusiasta de sus comienzos, sino una diva altanera e impredecible que exigía pleitesía en los pasillos de los canales, respaldada por la influencia intimidante de su marido. Sus amistades genuinas se alejaron velozmente, dejando su círculo íntimo reducido a un puñado de aduladores frívolos que solamente aplaudían sus desmesurados y peligrosos excesos. El punto de quiebre definitivo y humillante se desencadenó durante la transmisión en riguroso vivo de un importantísimo programa que lideraba el horario central.
El clima en el estudio era insoportable debido a sus reiterados caprichos de estrella intocable y sus peleas con la producción general. Aquella noche fatídica irrumpió en el decorado con una actitud errática y desafiante, tropezando con los cables y exigiendo a los gritos que las cámaras la enfocaran solamente a ella. Frente a sus compañeros que la observaban con pavor y absoluto desprecio por su alarmante falta de profesionalismo, fue incapaz de seguir la rutina. Presa de una crisis nerviosa incontrolable y desgarradora, comenzó a llorar y huyó del plató en medio de un gran escándalo mediático. Semejante espectáculo público marcó el principio del fin para una mujer que había apostado todo su capital vital al espejismo cobarde de la riqueza fácil. Los directivos de la televisión, espantados por su enorme inestabilidad emocional y muy hartos de sus arrebatos, le cerraron violentamente las puertas de todos los estudios porteños. Cuando la juventud empezó a desvanecerse y los escándalos colmaron la paciencia de su poderoso marido, fue descartada sin la menor piedad, expulsada de aquella mansión fastuosa y despojada de todos los lujos a los que se había malacostumbrado. Privada del amor incondicional del público masivo, sin un centavo en sus cuentas bancarias y consumida por la soledad atroz, terminó transitando los amargos caminos del olvido absoluto. Alejandra Pradón. Durante la vertiginosa década de los años 90, su deslumbrante presencia escénica la consagró como la máxima atracción de la farándula rioplatense. Los empresarios de la emblemática calle Corrientes se disputaban su firma con cheques en blanco, sabiendo que su rostro en las gigantescas marquesinas garantizaba temporadas de localidades agotadas. Las revistas le dedicaban portadas dobles, exaltando su figura escultural y su carisma hipnótico que paralizaba los niveles de audiencia televisiva. Era la estrella indiscutida de su generación, una mujer magnética que parecía destinada a reinar eternamente en el Olimpo del espectáculo nacional, cobrando sumas verdaderamente extraordinarias por su trabajo. Sin embargo, detrás de aquella resplandeciente fachada de fama inagotable y sonrisas seductoras, comenzó a tejerse una trampa sumamente peligrosa. Encandilada por el espejismo de la alta sociedad y las promesas de una abundancia perpetua, decidió entregar su destino a poderosos financistas y hombres de negocios de enorme peso político. De forma gradual, fue cambiando la estricta rigurosidad de los agotadores ensayos por interminables estadías en mansiones exclusivas y viajes furtivos en yates de lujo. Cayó completamente rendida ante la tentadora trampa del dinero fácil, aceptando el doloroso rol de acompañante exclusiva para caballeros que solamente deseaban exhibirla como un costoso trofeo ante sus pares. Semejante inmersión en un mundo de privilegios desmedidos terminó asfixiando por completo su auténtica esencia artística y su ética profesional. Acostumbrada a recibir cotidianamente regalos exorbitantes, como valiosísimas joyas de diseño exclusivo, abrigos de pieles inalcanzables y departamentos en los barrios más cotizados, su actitud sufrió un deterioro irreversible. Ya no se comportaba como la muchacha humilde de sus inicios, sino que transitaba los camarines exigiendo un trato propio de la realeza, escudada en la inmensa impunidad que le proporcionaban sus protectores. Su círculo de amistades genuinas fue reemplazado por un entorno frívolo que la arrastró hacia una vida de lujos vacíos y de constante aislamiento. El desastre se materializó de la manera más escandalosa y humillante posible durante el estreno de una superproducción teatral en plena temporada veraniega. El clima de trabajo entre bambalinas ya se tornaba insoportablemente tenso debido a sus constantes faltas de respeto y sus delirios de grandeza. Aquella noche crucial hizo su ingreso al recinto con incontables horas de demora, bajando de un vehículo blindado importado, flanqueada por custodios que empujaban brutalmente a los históricos técnicos. Frente a sus experimentados compañeros de elenco, quienes percibían salarios sumamente austeros y la observaban con total indignación, fue incapaz de recordar la coreografía. Presa de un ataque de pánico, abandonó el escenario llorando. Ese fatídico episodio mediático dictó la sentencia definitiva para una trayectoria que dependía exclusivamente de la infinita paciencia de los productores.
Los altos directivos de la televisión y el teatro, absolutamente hartos de tolerar sus caprichos constantes y temerosos de lidiar con las amenazas de sus millonarios patrocinadores, tomaron la drástica decisión de cerrarle todas las puertas. Al marchitarse lentamente el brillo de su juventud y evidenciarse los profundos desgastes anímicos de esa vida turbulenta, aquellos mismos magnates que le habían jurado amor eterno la descartaron con una frialdad estremecedora. Privada del aplauso sanador del público masivo, despojada de su inmensa fortuna y consumida por la soledad, terminó habitando el más doloroso de los olvidos porteños. Marcela Tiraboschi. Durante la deslumbrante y frenética etapa de finales de la década de los 80, su hipnótica belleza y su frescura arrolladora la catapultaron a la cima de la televisión rioplatense. Comenzando como una simple asistente de los grandes capocómicos, su carisma natural y su figura escultural la transformaron velozmente en la estrella más solicitada del momento. Las tapas de las revistas de actualidad se peleaban encarnizadamente por obtener una sesión fotográfica exclusiva, conscientes de que su rostro angelical garantizaba ventas verdaderamente multitudinarias en todos los kioscos del país. Era la revelación indiscutida del espectáculo nacional, una mujer magnética que parecía tener el mundo entero rendido a sus pies y un horizonte artístico plagado de posibilidades. Sin embargo, detrás de aquella resplandeciente fachada de aplausos constantes y luces deslumbrantes, comenzó a gestarse una oscura y silenciosa trampa de ambición desmedida. Cautivada por el peligroso espejismo de una vida exenta de esfuerzos, se dejó seducir por las ostentosas promesas de un poderosísimo y veterano magnate de los medios de comunicación. Poco a poco, fue abandonando la estricta rigurosidad de los agotadores ensayos y las largas jornadas de grabación, para sumergirse de lleno en interminables estadías en mansiones exclusivas y viajes furtivos en aviones privados. Cayó completamente rendida ante la seductora comodidad del dinero fácil, aceptando el amargo rol de acompañante exclusiva para un hombre que solamente deseaba exhibirla como un costoso trofeo ante la élite. Semejante inmersión en un universo de privilegios absolutos y lujos desenfrenados terminó asfixiando por completo su auténtica esencia artística y su vitalidad característica. Acostumbrada a recibir de manera cotidiana regalos verdaderamente exorbitantes como alhajas de puro oro, abrigos de pieles importadas y vehículos de altísima gama, su actitud profesional sufrió un deterioro totalmente irreversible. Ya no se comportaba como la muchacha humilde y perseverante de sus inicios, sino que transitaba los pasillos de los canales exigiendo tratos propios de la realeza, escudada en la inmensa impunidad económica que le proporcionaba su influyente protector. Su círculo íntimo fue reemplazado velozmente por un entorno frívolo que aplaudía sus peores y más destructivos caprichos diarios. El desastre profesional y personal se materializó de la manera más escandalosa y humillante posible durante la transmisión en vivo de un esperadísimo ciclo de entretenimientos dominical. El clima de trabajo en el estudio ya se tornaba insoportablemente tenso debido a sus reiteradas ausencias injustificadas y sus constantes delirios de grandeza. Aquella tarde crucial hizo su ingreso al decorado con incontables horas de demora, bajando de un automóvil importado y flanqueada por custodios que empujaban de mala gana a los históricos camarógrafos. Frente a sus experimentados compañeros de elenco, quienes la observaban con una mezcla de pavor y profundo desprecio, fue completamente incapaz de articular una sola palabra de su rutina. Presa de una severa crisis de angustia, huyó despavorida del set. Ese fatídico y resonante episodio mediático dictó la sentencia definitiva e inapelable para una trayectoria que pendía de un hilo extremadamente frágil. Los altos directivos de la televisión nacional, absolutamente hartos de tolerar sus escándalos permanentes y muy temerosos de lidiar con las sombras de su millonario patrocinador, tomaron la drástica decisión de cerrarle todas las puertas de la industria de forma permanente. Al marchitarse lentamente el brillo de su juventud y salir a la luz los escabrosos detalles de esa relación turbulenta, aquel mismo magnate que le había jurado amor eterno la descartó con una frialdad estremecedora. Privada del aplauso sanador del público masivo, despojada de todos sus bienes materiales y consumida por la miseria estructural, terminó sobreviviendo en el más amargo y doloroso de los olvidos. Cristina Lemercier.
Durante la entrañable y dorada época de los años 70 y 80, su rostro angelical y su dulzura inigualable la consagraron como la figura más querida de toda la televisión rioplatense. Su queridísimo personaje de maestra cautivó a familias enteras, logrando que los programas infantiles y las telenovelas que protagonizaba alcanzaran cifras de audiencia verdaderamente históricas. Las revistas de actualidad le dedicaban hermosas portadas, exaltando su imagen de pureza y su talento magnético que traspasaba la pantalla chica. Era la estrella indiscutida de su generación, una mujer que parecía tener el cariño incondicional de todo un país rendido a sus pies y un futuro artístico sumamente brillante, cobrando fortunas por su trabajo. Sin embargo, detrás de aquella resplandeciente fachada de inmenso amor popular y sonrisas maternales, comenzó a tejerse una oscura y silenciosa trampa de ambición desmedida. Encandilada por el espejismo de la alta sociedad y las promesas de una abundancia perpetua, decidió atar su destino a un poderosísimo hombre con fortísimos vínculos en la alta política nacional. De forma gradual, fue cambiando la estricta rigurosidad de los agotadores estudios de grabación por interminables estadías en mansiones exclusivas y reuniones cerradas de la élite gobernante. Cayó completamente rendida ante la tentadora trampa del lujo, aceptando el doloroso rol de esposa trofeo para un caballero que solamente deseaba exhibirla como un símbolo de estatus y conquista. Semejante inmersión en un universo de privilegios absolutos terminó asfixiando por completo su auténtica esencia artística y su sensibilidad característica. Acostumbrada a recibir de manera cotidiana regalos verdaderamente exorbitantes, viajar en flotas de automóviles importados y habitar propiedades majestuosas, su actitud profesional sufrió un deterioro totalmente irreversible. Ya no se comportaba como la muchacha cálida de sus inicios, sino que transitaba los pasillos de los canales exigiendo tratos propios de una embajadora, escudada en la inmensa impunidad que le proporcionaba su influyente marido. Su círculo de amistades genuinas fue reemplazado por un entorno político sumamente frío que la aisló definitivamente de su vocación originaria. El desastre profesional se materializó de la manera más escandalosa y humillante posible durante el esperado intento de grabar un nuevo ciclo televisivo en el horario central. El clima de trabajo en el estudio ya se tornaba insoportablemente tenso debido a sus reiteradas exigencias y sus constantes delirios de grandeza. Aquella jornada crucial hizo su ingreso al decorado con incontables horas de demora, escoltada por custodios privados que empujaban de mala gana a los históricos camarógrafos. Frente a sus experimentados compañeros de elenco, quienes cobraban sueldos estándar y la observaban con una mezcla de estupor y profundo desprecio, fue completamente incapaz de articular las líneas de su libreto. Presa de un ataque de pánico, huyó llorando del set. Ese fatídico episodio mediático dictó la sentencia definitiva e inapelable para una trayectoria que pendía de un hilo extremadamente frágil. Los altos directivos de la televisión nacional, absolutamente hartos de tolerar sus escándalos y muy temerosos de lidiar con las sombras de su poderoso entorno familiar, tomaron la drástica decisión de cerrarle todas las puertas de la industria. Al desvanecerse su carrera y salir a la luz las profundas miserias de un romance turbulento, el encierro en su jaula de oro se volvió insoportable. Privada del aplauso sanador del público, despojada de su inmensa alegría vital y consumida por una depresión devastadora, partió trágicamente a fines de la década del 90, en el más amargo de los olvidos. Adriana Brodsky. Durante la efervescente e inolvidable década de los años 80, su deslumbrante belleza y su figura escultural la consagraron como el máximo símbolo de la seducción en toda la República Argentina. Su irrupción en los programas cómicos de mayor audiencia nacional paralizaba literalmente las calles del país entero cada semana, convirtiéndola en la fantasía inalcanzable de millones de espectadores. Los empresarios teatrales de la emblemática calle Corrientes se disputaban su codiciada firma, ofreciendo contratos verdaderamente fabulosos, sabiendo que su rostro en las gigantescas marquesinas porteñas garantizaba temporadas enteras de localidades totalmente agotadas. Las editoriales de revistas
periodistas de actualidad peleaban de forma encarnizada por obtener una sesión fotográfica exclusiva, exaltando su carisma hipnótico que prometía instalarla para siempre en el Olimpo definitivo del espectáculo nacional, cobrando sumas de dinero verdaderamente extraordinarias por su trabajo. Sin embargo, detrás de aquella resplandeciente fachada de fama inagotable, aplausos ensordecedores y sonrisas seductoras, comenzó a tejerse una oscura y silenciosa trampa de ambición desmedida. Encandilada por el peligroso espejismo de la alta sociedad y las grandilocuentes promesas de una abundancia perpetua, decidió entregar su destino a poderosísimos hombres de negocios y figuras de enorme peso en la política vernácula. De forma sumamente gradual, fue cambiando la estricta rigurosidad de los agotadores ensayos teatrales y las interminables jornadas de grabación en los estudios televisivos por interminables estadías en mansiones exclusivas, cenas de gala y viajes furtivos en yates de lujo por aguas internacionales. Cayó completamente rendida ante la tentadora trampa del dinero fácil y abundante, aceptando el doloroso rol de esposa trofeo y acompañante exclusiva para caballeros que solamente deseaban exhibirla como un costoso adorno ante sus envidiosos pares. Semejante inmersión en un hermético universo de privilegios absolutos y lujos desenfrenados terminó asfixiando por completo su auténtica esencia artística y su reconocida ética profesional. Acostumbrada a recibir de manera cotidiana regalos verdaderamente exorbitantes, como valiosísimas joyas de diseño exclusivo europeo, abrigos de pieles inalcanzables para el resto de los mortales y ostentosos departamentos en los barrios más cotizados de la capital federal, su actitud hacia la profesión sufrió un deterioro totalmente irreversible. Ya no se comportaba como la muchacha humilde y soñadora de sus inicios televisivos, sino que transitaba los pasillos de los canales exigiendo un trato propio de la realeza internacional, escudada permanentemente en la inmensa impunidad económica y social que le proporcionaban sus influyentes protectores. Su antiguo círculo de amistades genuinas fue rápidamente reemplazado por un entorno sumamente frívolo e interesado que la arrastró hacia una vida de lujos completamente vacíos, aislándola de su verdadera vocación. El desastre profesional y personal se materializó de la manera más escandalosa, dolorosa y humillante posible durante la esperada filmación de una superproducción cinematográfica en plena temporada estival. El clima de trabajo en el set de filmación ya se tornaba insoportablemente tenso y hostil debido a sus constantes faltas de respeto, sus exigencias desmedidas y sus recurrentes delirios de grandeza. Aquella tarde crucial hizo su ingreso al recinto con incontables horas de demora, bajando de un vehículo blindado importado de altísima gama, flanqueada por enormes custodios privados que empujaban brutalmente y de muy mala gana a los históricos técnicos del equipo. Frente a sus experimentados compañeros de elenco, quienes percibían salarios sumamente austeros y la observaban con una inocultable mezcla de estupor, indignación y profundo desprecio, fue completamente incapaz de recordar una sola línea de sus diálogos. Presa de un severo ataque de pánico y desorientación total, abandonó el escenario llorando a gritos, mientras la prensa inmortalizaba el penoso declive. Ese fatídico, resonante y bochornoso episodio mediático dictó la sentencia definitiva e inapelable para una trayectoria que pendía de un hilo extremadamente frágil desde hacía muchísimo tiempo. Los altos directivos de la televisión nacional y los grandes productores del cine, absolutamente hartos de tolerar sus escándalos permanentes y muy temerosos de lidiar con las pesadas sombras de su poderoso entorno político, tomaron la drástica decisión de cerrarle todas las puertas de la industria del entretenimiento de forma permanente. Al marchitarse lentamente el brillo inicial de su juventud y salir a la luz los escabrosos detalles de esa vida de encierro, aquellos mismos magnates que le habían jurado protección eterna la descartaron con una frialdad verdaderamente estremecedora. Privada definitivamente del aplauso sanador del público masivo, despojada de su inmensa fortuna por malas inversiones de sus parejas y consumida por una melancolía arrasadora, terminó transitando los amargos y dolorosos caminos del olvido, recordando la jaula de oro que destruyó sus alas.